Labias de Parrilla es un podcast en donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos e interesantes cuando suelten esta labia en una reunión con sus amigos. En la Labia de Parrilla de hoy les voy a hablar de los zombies, la única pandemia que no importa cuántas veces se laven las manos, igual nos va a matar a todos. Hoy descubriremos su origen, cómo llegaron a ser tan populares en la cultura pop y finalmente qué tan probable es que exista una pandemia de zombies en la vida real. Todo esto aquí, así que vamos. ¿Qué son los zombies? ¿Son acaso un invento de Hollywood con el único fin de hacer ver a Brad Pitt mucho más sexy mientras los asesina? Pues no, y además qué feo que ustedes piensen que Brad Pitt necesita algo para verse más sexy, qué feo. En realidad, y aunque parezca muy loco, pero de ahí es que parte esta labia, los zombies no vienen de Hollywood, ni siquiera vienen de Estados Unidos, ni siquiera vienen de Inglaterra, ni siquiera vienen de Europa, ni siquiera vienen directamente de África, sino vienen de Haití. Los zombies vienen de Haití específicamente en la época de la colonia. De hecho, si buscamos en el diccionario el significado de zombie, podríamos ver que ni siquiera se parece a lo que uno ve en las películas, no. La Real Academia Española define zombie como persona que se supone muerta y reanimada por el arte de la brujería con el fin de dominar su voluntad. O sea, nada comparación a esa gente que a mí me muerde y empiezo... no, sino un asunto más de magia negra. También existe otra definición que define el zombie como una persona atontada que actúa de forma autómata. Que si usted lo ve así, entonces sí se podría decir que los zombies existen y existen cuando ya usted está bebiendo y lleva más de 3 botellas de ron. Ahí todos son zombies. Eso sí, en lo que sí se parece un zombie de las películas a un zombie de los que se toman las 3 botellas de ron es que en los dos la mordida puede ser mortal. Ahora sí, ya sabiendo las definiciones básicas y viendo que vienen muy alejadas de lo que dice Hollywood, ¿de dónde vienen los zombies? ¿Cuál es su historia? La palabra zombie viene del haitiano, que a su vez proviene de zumbel, que es una palabra en el dialecto kimbundu de Angola. Esta palabra en las tribus de Angola significa espíritu o fantasma. Pero al llegar a América comenzó a transformar su significado en lo que ahora más o menos se conoce como muerto viviente. De ahí es que viene zombie. Durante la colonización en Latinoamérica y en las islas del Caribe, específicamente en las Antillas, los esclavos africanos empezaron a mezclar las religiones, entre las suyas originarias que traían de África y las nuevas religiones que los obligaban a practicar. Estas mezclas incluían el cristianismo y muchas religiones africanas. Es decir, en esa época las religiones eran como una partida de Fortnite, porque usted entra y ve a Iron Man, un oso panda, Superman, de repente va el Chapulín Colorado y de repente Changó. Te dice, ¿pero qué es esto? Fortnite se puso raro. Esta mezcla se fue asentando y evolucionando en muchos países y en Haití se transformó en lo que ahora se le conoce como vudú. El primer registro histórico de la palabra zombie que se tiene ocurrió en 1697 cuando un escritor francés escribió esta palabra en su autobiografía. Para ese momento no se tenía muy clara la idea de que era un zombie y más bien quedaba como una palabra y ya. Pues bien, en esa época la palabra zombie significaba muchas cosas para mucha gente. Para algunos era muerto viviente, para otros era fantasma, para otros era un monstruo, para otros eran esclavos caníbales, para otros eran personas que desenterraban huesos y luego hacían rituales, y para algunos simplemente zombie es una canción muy triste de los Cranberries. Muy triste. Ahora, al mismo tiempo, no es que hay muchos registros de cómo hacían las cosas y qué era lo que significaba, porque el vudú, como era una práctica que se tenía que hacer en secreto, no es que decían, voy a anotar todo lo que hago en este cuaderno para que luego me manden a la hoguera. No, todo se hacía en secreto y calladito. En el siglo XIX, los zombies comenzaron a hacerse mucho más populares gracias a un explorador inglés llamado Spencer St. John. Este explorador hizo muchos viajes a la isla de Haití y cuando llegaba a Inglaterra le contaba a sus amistades que había visto personas poseídas supuestamente comiendo bebés, desenterrando huesos humanos y que eran zombies. Que yo creo que en realidad lo que le pasó a Saint John fue que una haitiana lo rechazó y él lo que quería era hablar mal de la isla porque lo había tratado mal, pero bueno, se hizo popular. Sin embargo, todas estas ideas alocadas del señor Saint John se fueron mutando y transformando en lo que sería más o menos el concepto en la actualidad de lo que es un zombie, un concepto mucho más anglosajonizado, si se puede decir.
¿Qué es lo que vendría siendo un muerto viviente que persigue gente para comérsela? Se transformó en eso. Eso sí, en Haití, en la actualidad, no es que cambiaron la forma de creer en los zombies. Ellos siguen creyendo en sus zombies, pero en los tradicionales, o sea, personas que regresan de la muerte. O sea que para los haitianos y la gente del vudú, Cristo es un zombie. En 1937, una investigadora estadounidense llamada Zora Neale Houston contó que en una investigación se supo el caso de una mujer llamada Felicia Félix Mentor que murió y apareció viva 30 años después como una zombie. Aunque, como era de esperarse, nunca nadie pudo corroborar esta historia. Lo que sí yo estoy empezando a corroborar es que en la época de 1900 la gente se desaparecía de sus familias y luego aparecía y la excusa que inventaba era cualquiera. En 1982, el antropólogo canadiense Wade Davis viajó a Haití para ver qué era esto de los zombies, si era verdad que había gente que revivía. Y en 1988, 6 años después, relató que la leyenda estaba ligada a un ritual en donde a una persona se le inducía la muerte haciéndola tomar unos polvos, luego la enterraban, después llegaban unos brujos y la revivían. Y cuando los revivían dejaban de ser humanos y pasaban a ser zombies. Años más tarde se logró saber que esos polvos mágicos en realidad se trataban de toxinas como la tetodotoxina que hacen que la gente quede intoxicada y puede quedar en coma inducido. O sea que básicamente el ritual de los zombies era agarrar a una gente en Haití, meterla en coma, luego revivirle y decir, es un zombie. Ahora, ¿cuándo entraron los zombies a la cultura popular y cuándo dejaron de ser algo solo de Haití? La primera historia de ficción con zombies que se sabe apareció en una novela llamada The Magic Island en 1929. Supongo que con Magic Island se referían a Haití, es lo que yo creo. Y aunque esta fue la primera novela, que era más como un documental en una historia de terror, sí se puede decir que esta fue el primer ingreso de los zombies a la cultura pop. Ahora, la primera historia que trajo al mundo del entretenimiento, los zombies como los conocemos y criaturas de terror, fue una novela llamada Soy Leyenda, que se publicó en 1954 por el escritor Richard Matheson. Novela que nosotros conoceremos mucho más, es como la película que muchísimos años después protagonizó Will Smith y en donde tuvo que matar a su perro, y yo lloré en esa escena, Dios mío, de verdad, no lo vi venir y lloré mucho. Y también lloré cuando le metió la cachetada a Chris Rock, pero eso es otro cuento. La primera película de zombies que hubo en Hollywood fue La Noche de los Muertos Vivientes en 1968. Y gracias a esa película fue donde vino la maravillosa idea de que los zombies se contagiaban por la mordida. Antes de eso todo era magia, que revivían de la muerte, cosas vudú, brujería, pero esta película trajo la mordida. Ahora bien, hay que recordar que la mayoría de películas de zombies durante muchísimos años fueron parte de lo que se conoce como el cine B, que es un estilo de cine de bajo presupuesto independiente con temáticas principalmente fantasiosas y con presentaciones a veces hasta ridículas y alocadas que para mucha gente es considerada arte. Un ejemplo es una película llamada Machete. Eso es cine B. Ahora, el boom de los zombies real que se podría considerar vino en los años 2000 con la industria de los videojuegos y con juegos como Resident Evil. Estos juegos agarraron muchísima popularidad y luego se transformaron en series como The Walking Dead y ahora en la actualidad un conjunto de cosas que se transforman en películas, series y videojuegos como The Last of Us. Ahora, ¿qué pasaría si yo les digo que en la naturaleza, no en humanos, ojo, todavía sí existen zombies, sobre todo en los insectos? Ah, aquí la labia se pone buena, ¿no? Bueno, hay varios ejemplos. Es el caso de unos saltamontes que cuando son invadidos por un parásito llamado nematomorfo, este se apodera de su cerebro y hace que los saltamontes se suiciden. También están los caracoles que al comerse las heces de los pájaros pueden contagiarse de un parásito llamado Leucochodridium paradoxum. Y este también hace que se suiciden. O es el caso de las hormigas que son invadidas por un hongo llamado Ophiocordyceps unilateralis. Y cuando este hongo invade a las hormigas, estas empiezan a comportarse como zombies, así estilo las películas, y van contra su voluntad a las zonas en donde el hongo pueda esparcir más sus partículas, agarrar más hormigas y luego a estas las mata. Es decir, el mundo de las hormigas es en realidad The Last of Us.
Ahora, la pregunta de $1.000.000. ¿Existe alguna posibilidad de que los humanos podamos enfermarnos de algo así como los zombies? La respuesta es que sí, pero solo existe el 0.0000014% de las posibilidades que ocurriera, y si ocurre podría venir desde un hongo o de brujería. Igualmente, si esto llega a ocurrir, que sería una tragedia, por lo menos ya vamos a tener adelantado un día de celebración, porque el 4 de febrero ya se conoce como el día de la celebración zombie. Así que, ¿qué aprendimos hoy, muchachos? Pues que como siempre los europeos en el siglo XVII lo que vinieron a América fue a volver mierda a todo y a dañar las tradiciones para robárselas y transformarlas. Así que ya saben, muchachos, si una parrilla está aburrida pueden decir que los mordió un zombie. Si no se dan un beso de 3 se va a esparcir la maldición del vudú.